Vamos a comenzar con la explicación del examen 3 de la parte de matemáticas. En el ejercicio número 1 tenemos una tabla de frecuencias, donde la pregunta nos dice: la tabla anterior muestra el número de vueltas que un grupo de 10 atletas dio a la pista durante el entrenamiento de esta mañana. ¿Cuál es la mediana de dichos datos? Hay que recordar que la mediana es el valor central cuando los datos se acomodan de menor a mayor. En el caso de la tabla de frecuencias, los datos ya están acomodados de menor a mayor, solamente que aquí tenemos frecuencias y esto correspondería a tener 4 veces 3 vueltas, 2 veces 4 vueltas, 3 veces 5 vueltas, 0 veces 6 vueltas y 1 vez 7 vueltas. Entonces, ¿qué haríamos para encontrar nuestra mediana? Lo primero sería hacer la sumatoria de todas las frecuencias que tenemos, que serían 4 más 2, 6, más 3, 9, más 1, 10. Entonces tenemos 10 en total. De ahí nosotros dividiríamos a la mitad para ver en dónde estaría nuestra mediana. Entonces, más o menos, nuestra mediana se podría decir que está en la posición 10 entre 2, en la posición 5. Ahora lo que vamos a hacer es ver hasta qué punto tenemos esa frecuencia acumulada de 5, es decir, en la primera vuelta nosotros tenemos una frecuencia acumulada de 4. En el segundo nosotros tenemos una frecuencia acumulada de 4 más 2, es decir, de 6. Como nosotros buscamos la frecuencia 5, esta se encontraría entre estos dos, pero hasta el primero tenemos 4, en el otro vamos a tener la posición 5 y 6. Entonces, nuestra mediana en este caso se encuentra en la segunda fila. Por lo tanto, la mediana serían 4 vueltas. Nuestra respuesta correcta sería la B. Para el ejercicio número 2 dice que si se lanzan 2 dados al mismo tiempo, ¿cuál es la probabilidad de tener un número par en ambos dados? Ok, entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de lanzar un dado o tener un número par. Entonces, la probabilidad de lanzar un dado y obtener un número par sería: tenemos 3 números pares en el dado, el 2, el 4 y el 6, y tenemos 6 posibles resultados. En este caso sería 1/2 la probabilidad. Pero eso es en un solo dado y nosotros queremos en 2 dados. Entonces simplemente vamos a multiplicar probabilidades. En el primer dado la probabilidad es de 1/2 y en el segundo dado la probabilidad pues también sería de 1/2. Entonces en este caso la probabilidad de obtener un número par en ambos dados pues sería 1/2 por 1/2, 1/4. Entonces esa sería nuestra respuesta correcta y la respuesta correcta sería la C, 1/4. Hay que recordar que cuando se tiene probabilidad y se quiere que pase un evento después del otro, entonces las probabilidades de estos eventos se van a tener que multiplicar. En el ejercicio número 3 dice ¿qué elemento falta en la siguiente sucesión? Entonces aquí vamos a ver la relación entre un número y otro para poder encontrarla. En este caso podemos ver que se van aumentando 4 en cada una de las ocasiones. Entonces en este caso el 18 más 4 tendríamos nuestro resultado, pero siempre hay que verificar con el siguiente elemento. Entonces aquí más 4 nos da 26 también, entonces es correcto. La respuesta correcta sería la C. En el ejercicio número 4 nos menciona que cuál es el área de un cuadrado cuya diagonal mide raíz de 50. Para eso vamos a utilizar una fórmula alterna para calcular el área de un cuadrado. El área de un cuadrado también se puede calcular con la fórmula de diagonal al cuadrado sobre 2. Entonces en este caso sabemos que la diagonal vale raíz de 50, entonces el área sería igual a raíz de 50 elevada al cuadrado entre 2. En este caso el cuadrado lo que va a hacer es eliminar la raíz y nos va a quedar que el área es igual a 50 entre 2. Entonces el área es igual a 25, por lo que ese sería el área de nuestro cuadrado. La respuesta correcta sería la D. En el ejercicio número 5 nos menciona: en la tienda A un celular cuesta 12.500 y tiene un descuento del 12% por estar en semana de promociones. El mismo celular cuesta regularmente 11.000 pesos en la tienda B y ahora tiene un descuento del 10%. Por último, en la tienda C tiene un descuento del 15% y lo ofrece con un precio original de 13.000 pesos.
¿En qué tienda es más conveniente comprar dicho celular? Ok, vamos a calcular los porcentajes de cada uno para ver cuál es el resultado. Entonces, primero en la tienda A. En la tienda A, el celular tiene un costo de 12.500 y tendríamos que restarle un 12%, es decir, nos quedaría un precio de venta de un 88%. Entonces vamos a multiplicar esto por 0.88. En este caso 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 8 por 5, 40, 0 llevamos 4, 8 por 2, 16 y 4, 20, 0 llevamos 2, 8 por 1, 8 y 2, 10. Hacemos la siguiente multiplicación, 0, 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 8 por 5, 40, 0 llevamos 4, 8 por 2, 16, 4 que llevamos 20, 0 llevamos 2, 8 por 1, 8 y 2 que llevamos 10. Voy a hacer la sumatoria, voy a poner aquí abajo, serían 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 1. En este caso, por el punto decimal del punto 88 son 2 espacios, entonces el celular quedaría en 11,000 pesos. Ahora nos dice, el mismo celular cuesta regularmente 11,000 pesos en la tienda B y ahora tiene un descuento del 10%. Entonces en la tienda B ya va a ser más barato que en la tienda A, por lo que ya podemos irla descartando. Ahora, en la tienda B, a los 11,000 pesos, le vamos a restar un 10%. En este caso se puede hacer de manera un poquito más directa. El 10% sería solo quitarle un 0, entonces serían 1,100 pesos. Y 11,000 menos 1,100 pesos, pues nos quedaría 0, 0, 9 y 9, 9,900 pesos. Entonces el celular en la tienda B tendría un costo de 9,900. Y por último, la tienda C tiene un descuento del 15% y lo ofrece con un precio original del 13,000. ¿En qué tienda es más conveniente? Ok, entonces por último, en la tienda C tenemos un celular en 13,000 pesos. Vamos a calcular el 10% y el 5% por separado. 10% van a ser 1,300 y el 5% la mitad, es decir, 6,650. Y sumamos estos dos para obtener el 15%. El 15% va a ser igual a 1,950. Entonces 13,000 vamos a restarle 1,950, aunque ya podríamos ver que pues nos va a dar más de 11,000 y por lo tanto pues no sería menor que la opción B. Entonces 13,000 menos 1,950 serían 0, 5, 1, entonces serían 11,150. Entonces en este caso 11,150 es el costo que quedaría en la tienda C. Y por lo tanto la opción que más nos conviene en este caso es la tienda B. En el ejercicio 6 dice que Sebastián tarda 40 minutos en llegar a su escuela, que se localiza a 50 kilómetros de distancia de su casa. ¿En cuánto tiempo aproximadamente llegará a su trabajo, que está a 15 kilómetros de distancia, si además se detiene 5 minutos en la gasolina y 20 en el supermercado? Ok, primero vamos a calcular el tiempo de lo que tardaría en recorrer con una regla de 3. Entonces en este caso tenemos que si está a 50 kilómetros, él tarda 40 minutos en llegar. Como en este caso su trabajo se encuentra a 15 kilómetros, podemos calcularlo por medio de una regla de 3. En este caso, si son menos kilómetros, va a tardar menos tiempo, entonces es directa. Entonces multiplicaríamos 15 por 40 entre 50. Entonces en este caso serían 15 por 40 entre 50. Esto va a ser igual. Aquí podemos quitar un 0 de ambos. Y 15 entre 5 serían 3. Entonces 3 por 4, 12. Tardaría 12 minutos si solamente tuviera que ir al trabajo. Pero aquí nos dice que son 5 minutos más de que se detiene a cargar gasolina y 20 minutos más para llegar al supermercado. Por lo tanto, el total de tiempo que él va a tardar van a ser 12 minutos
más 5 minutos más 20 minutos. Entonces el tiempo total que él tarda serían 12 más 5 17 más 20, 37 minutos. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la C. En el siguiente ejercicio tenemos un diagrama de Venn y la pregunta es: en la figura anterior muestra los resultados de una encuesta aplicada a un grupo de 40 estudiantes sobre sus preferencias en televisión. ¿Cuántos alumnos reconocieron que les gusta ver las series? Entonces, para las series pues tenemos que tomar en cuenta todo el círculo de series en este caso, y por lo tanto los elementos que tenemos que sumar son 11, 6, 8 y 2. Por lo tanto, en este caso vamos a sumar, serían 2 más 8 10, más 11 21, más 6 27. Entonces nuestra respuesta correcta en este caso sería la de 27. En la siguiente pregunta tenemos: Mario está enfermo y el médico le recetó 3 medicamentos distintos. El primero debe tomarlo cada 8 horas, el segundo cada 12 horas y el último cada 3 horas. Si el lunes tomó los 3 medicamentos juntos a las 8:30 am, ¿cuándo y a qué hora volverá a tomarlos juntos? En este caso queremos que coincida de nuevo cuando toma medicamentos, entonces vamos a utilizar una regla de 3. Un mínimo con un múltiplo. Entonces en este caso acomodamos el 12, el 8 y el 3, que serían las horas. Vamos a formar nuestra tablita y en este caso sería dividir entre 2, 6, 4 y 3. Dividimos de nuevo entre 2, serían 3, 2, 3. Dividimos entre 2, 3, 1 y 3. Y por último entre 3, 1 y 1. Multiplicamos todos nuestros números primos que usamos para dividir. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Entonces dentro de 24 horas, él volverá a tomar los 3 medicamentos. Es decir, exactamente un día después. Si el día que los tomó fue el lunes a las 8:30, pues solamente va a pasar un día completo, va a ser el martes a las 8:30 de la mañana también. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la B. En el siguiente ejercicio tenemos un ejercicio de operador matemático, donde tenemos que si A operador B es igual, y tenemos una expresión, a que es igual 5 operador menos 3. Primero vamos a comparar estos dos para poder ver cuál es el valor de cada letra. El valor de A en este caso es igual a 5 y el valor de B es igual a menos 3. Por lo tanto, en este caso ya sabemos el valor de A y B, entonces podemos sustituir en la jerarquía. Entonces en este caso 5 operador menos 3 es igual, es 2 por A, entonces es 2 por 5 por B al cuadrado, es decir, por menos 3 al cuadrado, más 3 por 5 menos 4 por menos 3. Tenemos que ir resolviendo esta operación. Entonces aquí va a ser igual, 2 por 5 puedo ir multiplicando, son 10, por menos 3 al cuadrado son 9, más 3 por 5 son 15, menos 4 por menos 3 va a ser más 12. Esto va a ser igual a 10 por 9, 90, más 15, más 12. Entonces 90 más 15 serían en este caso 105, más 12 serían 117. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta en este caso sería la D. En la 10, Renata compró una caja con 45 pelotas de colores para repartirlas entre los niños que conoce. Si decide dar 2/5 partes de las pelotas a sus familiares y el resto a los niños de su colonia, ¿cuántas pelotas repartirá en su colonia? Ok, nos dice que si decide dar 2/5 partes de pelotas a sus familiares y el resto a los niños, eso quiere decir que para un entero, si tenemos 2/5, entonces a su familia le va a dar 2/5 y a los niños el resto, es decir, lo que falte para el entero. Entonces tenemos 2/5, debemos tener 5/5, a los niños les va a dar 3/5. 3/5 de 45 pelotas, entonces simplemente multiplicamos 3/5 por 45, donde primero dividimos 45 entre 5, nos va a dar 9 por 3, 27 pelotas.
Por lo tanto, en este caso tendríamos que 27 pelotas es la cantidad que le daría a los niños de su colonia. En el ejercicio número 11 tenemos que encuentre las soluciones para la ecuación x cuadrada menos 7x más 10 igual a 0. En este caso, lo más práctico es hacerlo por medio de factorización. Para factorizar, lo que vamos a hacer es abrir dos pares de paréntesis. Vamos a sacarle raíz cuadrada a x cuadrada, que sería x, y colocarlo en cada uno de ellos. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 10 y sumados nos den menos 7. En este caso van a tener que ser dos números negativos, que serían menos 5 y menos 2, ya que así multiplicados por signos, menos 1 nos va a dar más 10 y menos 5 menos 2 nos va a dar el menos 7. Ahora que ya tenemos esto multiplicado, lo único que vamos a hacer es despejar igualar cada uno de estos paréntesis a 0. X menos 5 es igual a 0, entonces x igual a 5. X menos 2 es igual a 0, entonces x es igual a 2. Y así tenemos que los valores de x serían 5 positivo y 2 positivo. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la B. En el ejercicio número 12 tenemos lo siguiente, dice: Rebeca tiene 5 pares de zapatos, 3 faldas, 4 pantalones y 2 blusas. ¿De cuántas maneras diferentes puede vestirse si algunas veces no usa zapatos? Para esto vamos a aplicar una combinatoria, donde vamos a poner cuántas opciones tiene para utilizar cada tipo de prenda. Nada más aquí una aclaración. Tenemos 3 faldas y 4 pantalones. Al ir estas dos prendas en la misma parte del cuerpo, que serían las piernas, en realidad tendríamos 7 opciones. Por lo tanto, nuestras combinatorias quedarían de la siguiente manera. Para usar blusas, ella tiene 2 opciones. Para cubrir las piernas, ella tiene 7 opciones, ya que puede usar pantalón o falda. Y para los zapatos, originalmente tiene 5 pares de zapatos. Pero como a veces no usa zapatos, entonces en este caso, en vez de 5 vamos a sumar una más, por lo que tendríamos 6 opciones. Esa sexta opción lo que va a hacer es la opción en la que ella no usaría zapatos. Por lo tanto, multiplicamos y serían 7 por 6, serían 42 por 2, 84. Entonces tenemos que 84 sería el total de combinaciones que ella puede hacer con estas prendas. Para el ejercicio número 13 tenemos la siguiente figura, donde dice: sabiendo que el ángulo A de la figura anterior mide 130 grados, tenemos el ángulo A que mide 130 grados, y que L1 y L2 son paralelas, ¿cuál es la medida del ángulo X? Entonces en este caso, con ese ángulo podemos encontrar el que está en la parte de adentro, ya que deben de sumar 180 ambos, entonces tenemos 50 grados. Con esto podemos encontrar este ángulo, ya que aquí tenemos 90 grados. Entonces 90 y 50, 140, para 180 aquí son 40 grados. Y aquí también tenemos 90 grados, ya que la línea, al ser 90 grados abajo, es perpendicular, y como son paralelas, también ahí debe ser perpendicular. Por lo tanto, 90 menos 40 serían 50 grados. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería B, 50 grados. En la pregunta número 14 nos mencionan que ¿cuántos metros de malla se necesitan para cercar un terreno de forma cuadrada cuya área es de 40.000 metros cuadrados? Entonces, en este caso, lo que necesitamos es calcular la raíz cuadrada de 40.000 o buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 40.000. Como aquí las únicas opciones viables serían 20 y 200, ¿por qué? Porque al multiplicar 2 por 2 nos daría 4 y 2 por 2 nos daría 4. Las demás no pueden ser, pero 20 es muy pequeña, 20 por 20 son 400 y nos daría 40.000. Entonces en este caso, la medida de nuestro cuadrado tendría que ser de 200. Pero tenemos nuestro cuadrado en este caso
Y lo que necesitamos es la medida del lado, que sería una de estas, que serían 200. Pero como necesitamos cercarlo, entonces lo que necesitamos en realidad es perímetro. Por lo tanto, el perímetro en este caso sería de 4 por 200. Entonces nuestro perímetro sería de 800. Entonces nuestra respuesta correcta sería la D, ya que se necesitarían 800 metros para cercar ese terreno. En la siguiente, ¿cuál de las siguientes funciones satisface los valores representados en la tabla anterior? Aquí para resolver vamos a sustituir el valor de menos 1 y nos tiene que dar 21 quintos. Y lo vamos a sustituir el valor de pi y nos tiene que dar 5 pi más 4. En este caso, por la última opción, podemos ver que el más 4 va a estar de más en nuestra fórmula, ya que al sustituir 5pi no se resuelve y por lo tanto pi entra como un exponente. Entonces vamos a tener una que sea con un exponente y un más 4. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta directamente podríamos ver que es la D. Aunque si se realiza la sustitución, pues también nos daría. Tomando en cuenta en la D, si x es igual a menos 1, pues tendríamos 5 elevado a la menos 1 más 4. Entonces, en este caso, el 5 elevándose a lo menos 1, tendríamos que pasarlo negativo dividiendo. Entonces, el exponente se vuelve positivo, un quinto más 4. En este caso podemos observar que existe un pequeño error. Aquí tenemos 21 quintos y aquí nos queda un quinto. Pero esta sería nuestra respuesta correcta, ya que si sustituimos el siguiente elemento, que sería el 0, si x fuera igual a 0, entonces también valdría, sería 5 a la 0 más 4, donde 5 a la 0 es 1 y 1 más 4 nos va a dar 5, que también cumple con el otro valor. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta correcta, a pesar de que tiene un pequeño error ahí, y sería la opción D. En el ejercicio 16 tenemos que ¿cuál es el área superficial del cilindro de la figura anterior si el diámetro de su base es igual a 8 centímetros? Ok, primero nos menciona en este caso que el diámetro, que es la medida que va de aquí a aquí, es de 8. Entonces aquí mide 8. Por lo tanto, lo que nos interesa aquí va a ser el radio. ¿Qué debemos calcular? Vamos a calcular un círculo con un radio de 4 y vamos a calcular un rectángulo que tendría las siguientes medidas. El círculo, bueno, su radio sería la mitad de nuestro diámetro, que sería de 4 centímetros. En el rectángulo la altura sería de 12 centímetros, pero su base en este caso sería de el diámetro o la circunferencia de nuestro cilindro, es decir, esta parte formaría el largo de nuestro rectángulo. Por lo tanto, el largo del rectángulo sería un diámetro de 8 por pi, entonces serían 8 pi centímetros. Lo que nos quedaría sería simplemente calcular el área de estas figuras. El área del círculo sabemos que es pi por radio al cuadrado, por lo que 4 al cuadrado sería 16 pi. El área del rectángulo sería 8 por 12. En este caso 8 por 12 nos daría 96 pi centímetros cuadrados. Y por lo tanto el área superficial de nuestra figura pues sería la suma del área de todas sus caras. Tenemos dos círculos, el de la parte de arriba y el de la parte de abajo, por lo tanto sería 16 pi más 16 pi más 96 pi. En este caso, al sumarlos todos nos daría 16 y 16, 32, 32 y 96, 128. 128 pi centímetros cuadrados sería el área superficial de ese cilindro. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. En el ejercicio número 17 nos dice que se han depositado 4 pelotas rojas, 3 azules y 2 verdes en una urna. Si Sebastián saca sin ver una pelota a la vez por 3 ocasiones,
¿cuál es la probabilidad de que salgan todas las pelotas azules? Entonces vamos a calcular la probabilidad en cada uno de los intentos que tiene de salir la pelota azul. Entonces en el primer intento la probabilidad de obtener una pelota azul pues va a ser el total de pelotas azules, que son 3, sobre el total de objetos, que serían 4 y 3, 7 y 2, 9. Entonces en este caso sería 3 sobre 9. Por lo tanto, esto simplificado es un tercio. Esa es la probabilidad de sacar una pelota azul en el primer intento. En el segundo intento la probabilidad de sacar una pelota azul va a cambiar, ya que no hay 3 pelotas azules en el recipiente, ya solamente tenemos 2. Y ya no hay 9 pelotas en total, solamente tenemos 8. Por lo tanto, nuestra probabilidad sería de 1/4. Y en el tercer intento la probabilidad de obtener una pelota azul también va a cambiar, ya que solamente nos queda una pelota azul y solamente quedan 7 objetos en el recipiente. Por lo tanto, la probabilidad de que sea 3 veces de color azul de manera seguida va a ser multiplicar 1/3 por 1/4 por 1/7. Hacemos la multiplicación. En este caso nos daría 1 por 1 por 1, 1 en la parte de arriba, 3 por 4, 12 y 12 por 7, 84. Por lo tanto, nuestra probabilidad de obtener una pelota azul 3 veces de manera consecutiva sería 1/84, es decir, la respuesta correcta sería la 18. ¿Cuál es el máximo valor entero que puede tomar x en la siguiente expresión? Lo que vamos a hacer es despejar la siguiente función. 8. Aquí para despejar el 3 lo tendríamos que mandar restando, pero lo vamos a mandar restando hacia ambos lados, por lo tanto nos va a quedar 0 menos 3 menor o igual a x menor o igual a 8 menos 3. Por lo tanto, menos 3 menor o igual a x y x menor o igual a 5. Eso quiere decir que x puede tomar cualquier valor que sea mayor o igual a menos 3 o menor o igual a menos 5. Como nos preguntan cuál es el máximo valor entero que puede tomar x, x puede llegar a ser igual a 5, entonces el mayor valor entero que puede tomar es 5. Para la pregunta 19 tenemos una gráfica donde nos menciona que la gráfica anterior muestra las calificaciones que ha obtenido Isabela durante el semestre. Aún le falta conocer su calificación de ética, pero ella está muy preocupada ya que debe tener un promedio final de 85 para mantener su beca. ¿Qué calificación como mínimo debe obtener en ética? Ok, ella quiere tener por lo menos un promedio de 85. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que para un promedio se calcula de la siguiente manera. Sería una sumatoria entre el número de datos que componen esa sumatoria. Entonces, en este caso, ¿qué datos tenemos? En español, ella tuvo un 85. En historia tuvo un 80. En química obtuvo 85 también. Y en tecnología obtuvo un 80. Por lo tanto, en este caso lo podríamos hacer por medio de una ecuación donde ella quiere obtener un promedio de 85, es decir, ella quiere que su promedio sea de 85 por lo menos, y esto va a ser igual a la sumatoria que ella tiene, que sería 85 más 80 más 85 más 80, todo esto dividido entre 5. Y también tenemos que agregar más x, que sería la calificación de ética que aún no conocemos. Entonces resolveríamos esta pequeña ecuación y de aquí obtendríamos cuánto sería el valor de x o lo mínimo que tendría que obtener en ética. Entonces en este caso sería 85. Voy a pasar el 5 multiplicando, 85 por 5 igual 85 y 85 serían 170 y 80 250 y 80 330 más x. 85 por 5 en este caso nos daría 425. Voy a pasar el 330 restando. 425 menos 330, x va a ser igual
a 95. Por lo tanto, ella debe obtener una calificación mínimo de 95 para poder obtener ese promedio de 85. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería 95. En la pregunta número 20 dice que un puesto de hamburguesas necesita 3 kilogramos de lechuga para poder hacer 7 hamburguesas. Si este día se vendieron 23 hamburguesas, de las cuales 2 fueron sin verdura, ¿cuánta lechuga se usó? Ok, primero, como 2 fueron sin verdura, eso quiere decir que solamente necesitamos calcular la cantidad de lechuga para 21 hamburguesas. Y en este caso, pues lo vamos a aplicar por medio de una regla de 3. Sabemos que se utilizan 3 kilogramos de lechuga para 7 hamburguesas, pero queremos preparar 21 hamburguesas. Por lo tanto, en este caso serían 7 por 3, 21. Entonces 3 por 3, 9 kilogramos de lechuga son los que se necesitaría para poder hacer esas 21 hamburguesas. Entonces la respuesta correcta sería la B. En la 21 dice que si Javier decide invertir 100,000 en un banco que ofrece una tasa de rendimiento de 10% anual, ¿cuánto dinero tendrá después de que hayan transcurrido 3 años? Es decir, él por dejar su dinero cada año le van a estar dando 10% de la cantidad que tiene. Entonces lo que vamos a hacer es ir aumentando un 10% cada vez. Es decir, en el primer año él va a poner 100,000 pesos y le van a dar un 10% cuando termine ese año. Entonces el 10% de 100,000 son 10,000 pesos. Es decir, después del primer año él va a tener una cantidad de 110,000 pesos. Para el segundo año le van a dar un 10% de lo que él tiene, que sería en este caso los 110,000, que su 10% serían 11,000 pesos. Por lo tanto, después del segundo año él va a tener 121,000 pesos. A eso se le va a agregar otro 10%. El 10% de 121,000 serían 12,100. Por lo tanto, lo que tendría después del tercer año serían 0, 0, 1, 3, 3 y 1. 133,100 es la cantidad de dinero que tendría después de 3 años. Para el ejercicio número 22 tenemos que Susana tiene 7 años menos que su hermano Martín. Si la suma de las edades de ambos es de 61, ¿cuál será la edad de Susana dentro de 15 años? Ok, primero vamos a calcular la edad que tiene ahorita. Entonces tenemos a 2 personas. Tenemos a Martín y tenemos a Susana. Pero para tener la edad de Susana, dice que tiene 7 años menos. Entonces es la edad de Martín menos 7. Entonces si Martín es X, Susana sería X menos 7. Recordemos que le damos el valor de X porque no conocemos su edad. Y la suma de ellos dos debe dar 61. Entonces vamos a formar una ecuación donde sería 2x menos 7 igual a 61. Entonces en este caso 2x va a ser igual a 61 más 7. 2x igual a 68 y x igual a 68 entre 2, que sería 34. Eso quiere decir que Martín tiene 34 años y Susana tendría 34 menos 7, 27 años. Pero el ejercicio nos pregunta que cuál sería la edad de Susana dentro de 15 años. Entonces dentro de 15 años hay que sumarle 15. Entonces ella tendría 42 años. Por lo tanto la respuesta correcta en este caso sería la B, 42 años. En el ejercicio 23 dice, en la figura anterior O es el centro del círculo. ¿Cuál es la longitud del arco AC? Ok, en este caso la longitud del arco AC nos está pidiendo esto, pero como O es el centro significa que esta línea es igual a esta línea, por lo tanto este de aquí también vale 8 centímetros. Podemos aplicar teorema de Pitágoras ya que tenemos dos catetos y la distancia que nos piden sería nuestra hipotenusa. Entonces d al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado más perdón. En este caso nos piden el arco. El arco en este caso sería la medida
de A a C, pero de esta parte. Ok, ¿cómo lo vamos a calcular? Muy sencillo. Nosotros sabemos que 8 es el radio y por lo tanto necesitamos el diámetro. Si el radio es de 8, el diámetro es de 16 centímetros. Calculamos nuestro perímetro, que sería diámetro por pi, 16 pi centímetros. Y en este caso, para calcular ese arco, lo que vamos a hacer es dividir en 4 nuestra figura, ya que como aquí tenemos 90, en realidad esto sería de esta manera y de esta manera. Es decir, tenemos ese círculo dividido en 4 partes, que en este caso pues cada parte correspondería a una cuarta parte del perímetro. Por lo tanto, el arco de A a C va a ser igual a 16 pi entre 4. Por lo tanto, eso sería igual a 4 pi centímetros. Por lo tanto, el arco de A a C mide 4 pi centímetros. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta en este caso sería la 4 pi centímetros. En la 24, ¿a cuánto equivale el cociente de la suma de los 5 primeros números primos y 4? Ok, ¿a cuánto equivale el cociente? Cociente es una división de la suma de los primeros 5 números primos. Entonces los primeros 5 números primos serían 2 más 3 más 5 más 7 más 11. Entonces 11 y 7 serían 18, y 5 23, y 3 26, y 2 28. Esto lo vamos a dividir entre 4, entonces 28 entre 4 a 7. Entonces nuestra respuesta correcta en este caso sería D, 7. En la 25, ¿cuál es el valor de f de x para x igual a menos 2? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es simplemente sustituir el valor de x, que es igual a menos 2, en nuestra función. Menos 2 menos 5 por menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 menos 12. Esto va a ser igual a menos 5 por 4, se hace positivo por la potencia par, menos 3 por menos 2, menos 6, menos 12. Entonces si esto es igual a menos 5 por 4, menos 20, menos 6, menos 12. Por lo tanto, nuestra respuesta en este caso sería restar todas estas cantidades, que sería igual a menos 26, menos 12, menos 38. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la D. Para el ejercicio 26 tenemos que una costurera puede fabricar 56 camisas en un día. En 3 días tiene que entregar un pedido de 672 camisas. ¿A cuántos ayudantes debe contratar para poder terminar el pedido? Ok, entonces ella tiene que terminar 672 camisas en 3 días. Entonces en este caso vamos a dividir la cantidad de 672 entre 3. ¿Para qué? Para saber cuántas camisas necesitaría hacer un día y poder relacionarlo con la regla de 3. Entonces 672 entre 3 serían 224 camisas necesita hacer en un día. Y ya podemos aplicar nuestra regla de 3. En un día ella puede hacer 56 camisas, es decir, ella sola, que sería una sola persona. Pero necesita hacer 224 camisas por día. En este caso, si observamos, pues 56 por 4 nos da 224, entonces 1 por 4. Ella necesita que haya 4 personas para poder terminar esas camisas. Por lo tanto, en este caso, nos piden que a cuántos ayudantes debe contratar. Es decir, ella se cuenta como una, por lo tanto la cantidad de ayudantes que debe contratar sería 4 menos 1, 3 ayudantes. Por lo tanto la respuesta correcta sería la C, 3 personas más. El siguiente ejercicio. En la gráfica anterior,
¿Qué valor tiene la función cuando x es igual a 4? Aquí lo que vamos a hacer es una intersección de puntos. Es decir, como nos están diciendo que x es igual a 4, nos vamos a x igual a 4, que sería en este punto, y buscamos en dónde está nuestra función. Ya que intersectemos con la función, entonces vemos a qué altura estamos en ese punto y ese es el valor que toma nuestra función. En este caso, al estar en x igual a 4, nuestra función tiene un valor de 2. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería 2, la D. En el ejercicio 28 dice que Raquel compró 2 chocolates, 3 paletas y un lonche en el recreo y pagó 17 pesos por ella. Vivienda pagó 9 pesos por 2 paletas y un chocolate. ¿Cuánto debería pagar la maestra de las niñas si compró 5 chocolates, 5 paletas y 5 lonches? Entonces, en este caso, vamos a formar nuestras dos ecuaciones utilizando las iniciales de lo que compraron. La primera dice que compró 2 chocolates, 2C, 3 paletas, 3P y un lonche, y por esto pagó 17 pesos. Y la otra amiga en este caso compró 2 paletas y un chocolate, es decir, C más 2 paletas, y pagó 9 pesos. Aquí podemos observar que si nosotros restamos la segunda ecuación a la primera, 2C menos C, entonces vamos a restar la segunda ecuación, en este caso 2C menos C nos quedaría C, 3P menos 2P nos quedaría P, y L no tiene que restar, entonces queda igual. Esto va a ser igual a 17 menos 9, 8. Por lo tanto, sabemos que por un chocolate, una paleta y un lonche se pagan 8 pesos. Es decir, que la maestra quiere comprar 5 de cada uno de estos. Esta ecuación solamente hay que multiplicarla por 5. Entonces nos quedaría 5C más 5P más 5L igual a 8 por 5, 40. Por tanto, la maestra pagaría 40 pesos por comprar todas estas cantidades. Aquí en este caso hay que recordar que no se puede encontrar el valor de cada letra por separado porque nos faltaría otra ecuación, por lo que las dos que ya tenemos hay que combinarlas de alguna manera por una suma, una resta, para llegar a una ecuación que nos ayude a obtener aquella que necesitamos. En la 29, en una caja hay 5 pelotas azules, 3 rojas y 2 más de color verde. Si alguien mete la mano a la caja 3 veces y sin ver saca una pelota cada vez, ¿cuál es la probabilidad de que saque las 3 pelotas rojas? Esta es muy parecida a la de las pelotas azules que ya habíamos hecho. En este caso vamos a calcular primero el total de objetos que tenemos. Entonces el total que tenemos de objetos serían 5 pelotas azules más 3 rojas más 2. Entonces en este caso 5 más 3, 8 más 2, 10 en total. En este caso nos pide cuál es la probabilidad de que alguien saque las 3 pelotas rojas. Entonces vamos a ir calculando en cada intento. En el primer intento, la probabilidad de obtener una pelota roja son 3 rojas de 10 en total. No se puede simplificar, así se queda. En el segundo intento, la probabilidad de sacar de nuevo una pelota roja sería, ya no hay 3 pelotas, solo quedan 2 de 9. En el tercer intento, la probabilidad de sacar una pelota roja, ya no hay 3 pelotas, solamente nos queda una. Ya no hay 2 pelotas, perdón, solamente nos queda una de 8 objetos que quedan en total. Por lo tanto, la probabilidad de obtener 3 pelotas rojas va a ser la siguiente, va a ser multiplicar 3 de 10 por 2 de 9 por 1 de 8. Entonces, en este caso, podemos multiplicar, serían 3 por 2, 6, por 1, 6, sobre 9 por 8, 72 por 10, 720. Podemos simplificar dividiendo entre 6 ambos, 1 y 120 en la parte de abajo. Por lo tanto, nuestra probabilidad sería 1 de 120, la B.
En la pregunta número 30 tenemos que dos mecánicos quieren conocer la longitud del pasillo principal de su taller, pero no encuentran su cinta métrica para realizar la medición, por lo que deciden llevarla a cabo apoyándose de una llanta cuyo diámetro mide 1.2 metros. Impulsando por el piso, la llanta dio 15 vueltas completas hasta que topó con la pared del fondo. ¿Cuánto mide el pasillo del taller? Entonces, en este caso, en cada una de las vueltas, una vuelta sería equivalente al perímetro de la rueda. Por lo tanto, en este caso, como tiene 1.2 metros de perímetro, el perímetro de esta rueda es igual a 1.2 por pi metros. Y como dio 15 vueltas, pues nada, multiplicamos esto por 15. Entonces vamos a multiplicar 15 por 1.2. Entonces 2 por 5 serían 10. Ahí llevamos una. 2 por 1, 2. Y una llevamos 3. Espacio, 1 por 5, 5. Y 1 por 1, 1. Serían 0, 3 y 5, 8. Y 1. Un punto por el 1.2. Pero este debe tener el valor de pi. Entonces, por 15 vueltas correspondería a una distancia recorrida de 18 pi. Entonces nuestra respuesta correcta sería la B. En la 31, Jonathan tardó 42 minutos en llegar a su nuevo trabajo a una velocidad de 84 km por hora. Si el tráfico solo lo hizo detenerse durante 12 minutos, ¿qué distancia debe recorrer para llegar a su trabajo? En este caso, como se detuvo 12 minutos, hay que restárselos a los 42 minutos para ver cuál es el tiempo que en realidad estuvo en movimiento. Entonces, en este caso, 42 menos 12, él estuvo conduciendo solamente durante 30 minutos. Entonces, si va a una velocidad de 84 kilómetros, eso quiere decir que recorre 84 kilómetros en una hora, que serían 60 minutos. Y queremos saber en 30 minutos qué distancia recorrió, que sería la mitad. Entonces, en este caso, la mitad de distancia serían 42 kilómetros. Por lo tanto, él recorrió 42 kilómetros y su trabajo se encuentra a una distancia de 42 kilómetros. En la pregunta 32 dice: ¿cuál es la medida del ángulo X en la figura anterior si L1 y L2 son rectas paralelas? En este caso, para encontrar el valor de X, vamos a encontrar este ángulo de aquí. Pero para encontrar este ángulo de aquí, debemos encontrar este ángulo de acá, el cual sí tenemos, ya que al ser una línea que cruza dos líneas paralelas, este ángulo y este ángulo es el mismo. Por lo tanto, aquí mide 80 grados. Y 80 para 180, aquí mide 100 grados. Y entonces ya podemos resolver en este pequeño triángulo de aquí cuál es el valor de X. En este caso, 100 y 60, 160 grados para 180, 20 grados. Por lo tanto, X vale 20 grados y nuestra respuesta correcta sería la B. En la pregunta número 33 tenemos que la dirección de una escuela primaria quiere repartir 120 cuadernos, 180 lápices y 300 gomas para borrar y 60 mochilas a un grupo de niños. ¿Cuántos miembros como máximo debe tener dicho grupo para que no sobre ningún objeto? Como no queremos que sobre, entonces lo que vamos a utilizar es un máximo común divisor. Entonces serían 120, 180, 300 y 60. Vamos a aplicar nuestra tablita para sacar el máximo común divisor. Vamos a dividir. Aquí hay que recordar que los números que se usan para dividir deben dividir a todos los elementos. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a empezar con el 2, que divide a todos. Nos quedarían 60, 90, 150 y 30. Volvemos a dividir en este caso entre 2. Nos quedarían 30, 45, 75 y 15. Ya no podemos dividir entre 2, ya que no todas las cantidades se pueden dividir entre 2, como el 45, el 75 o el 15. Entonces utilizamos el 3. En este caso nos quedarían 10, 15, 25 y 5. Ya no podemos usar el 3, vamos a usar el 5. Entonces en este caso serían 2, 3, 5 y 1.
Por lo tanto, al ya no existe ningún número que pueda dividir a todos, multiplicamos. 5 por 3, 15, por 2, 30, por 2, 60. Ese es el número de grupos que puede haber como máximo para que a todos les toque la misma cantidad de objetos y no sobre ninguno. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la B, 60. En el ejercicio 34 tenemos que el área de la figura anterior es de 330 unidades cuadradas. Ok, el área en este caso es de 330 unidades cuadradas. Si se duplican sus dimensiones, ¿cuál será su nueva área? Entonces, al duplicar sus dimensiones, lo único que vamos a hacer es que si teníamos 330 unidades cuadradas, ahora los lados son al doble, por 2, pero como lo que estamos modificando es área, entonces es por 2 al cuadrado. Eso quiere decir que la nueva área sería multiplicar el área que ya teníamos por 4, que en este caso serían 330 por 4. 4 por 0, 0. 4 por 3, 12. 2 llevamos 1. 4 por 3, 12. Y una que llevamos, 13. 1320 unidades cuadradas es la nueva área de la otra figura con las medidas al doble. En la pregunta 35 tenemos esta figura. ¿Cuál es el perímetro del rombo sombreado en la figura anterior? Ok, nos pide el perímetro, por lo tanto necesitamos saber una de las medidas de sus lados, por lo que vamos a buscar cuánto mide esa medida por medio de un triángulo de esta manera, donde la altura de ese triángulo pues sería la mitad de la altura, que serían 36, y la base sería la mitad de la base del rectángulo, que serían 48. No es necesario hacer Pitágoras ya que son números demasiado grandes, y lo que vamos a hacer es basarnos en el triángulo mágico de 3, 4 y 5. Aquí mide 3, aquí mide 4 y aquí mide 5. Podemos ver que ese triángulo está multiplicado por 12. Por lo tanto, en este caso, 3 por 12 nos da 36, 4 por 12, 48, 5 por 12, 60. Es decir, el lado del rombo mide 60 centímetros. Todos miden 60 centímetros. Y de esa manera ya podemos calcular su perímetro. Entonces el perímetro en este caso sería 4 por 60. El perímetro sería igual a 240 centímetros. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la B. En el siguiente ejercicio tenemos una serie bastante larga. Esta es una serie especial, se le conoce como serie de Fibonacci. Para obtenerla tenemos que sumar la cantidad anterior para obtener el nuevo elemento, es decir, 0 más 1 me da 1, 1 más 1 me da 2, 1 más 2 me da 3, 2 más 3 me da 5, 3 más 5 me da 8 y así consecutivamente. Es decir, para obtener el elemento que necesitamos vamos a tener que sumar 21 más 34 y me va a dar el elemento que necesito. Por lo tanto, el elemento que necesitamos es 21 más 34. En este caso sería igual a 55. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la B, 55. Para la pregunta 37 tenemos que el volumen de un cubo es de 125 centímetros cúbicos. ¿Cuál será su nuevo volumen si se duplican sus dimensiones? Este es muy parecido al ejercicio anterior. Aquí tenemos un volumen de 125 centímetros cúbicos y también se duplican las medidas, pero en este caso, al ser volumen, el volumen se mide en unidades cúbicas, entonces por 2 al cubo, que sería por 8, es decir, hay que multiplicar 125 por 8. Entonces en este caso, al multiplicar 125 por 8 nos daría en este caso una cantidad de 1200 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la de 1200 centímetros cúbicos. En la 38, ¿cuál es la pendiente de la recta anterior? Para calcular la pendiente, si tenemos la gráfica dibujada, lo que hacemos es tomar dos puntos donde haya cruces, por ejemplo este punto y formar un triángulo. Vamos a calcular la altura y la base de este triángulo. La altura de este triángulo es de 4 y la base es de 3. La pendiente en este caso va a ser la altura del triángulo entre la base. Entonces la pendiente va a ser igual a 4 entre 3. Entonces la pendiente de esta línea es de 4 tercios, que sería la respuesta correcta, la D.
Para la pregunta 39 tenemos que el valor de f de x completa la tabla anterior. Entonces en este caso podemos ir viéndolo como una serie, ya que todos los elementos de x van de 2 en 2 y de aquí suman 6, luego suman 6, por lo tanto siempre va sumando 6. ¿Sí? Para llegar de aquí a aquí se suman 6, para llegar de aquí a aquí se suman 6, podemos corroborarlo acá, se suman 6 y aquí también se tendría que sumar 6 y de aquí para acá se tendrían que sumar 6. Por lo tanto 6 más 6, aquí deberíamos tener 12, por lo tanto la respuesta correcta sería la C. Cuando sean tablas de este tipo, por lo general se pueden resolver como si fuera una serie y lo único que hay que hacer es ir encontrando ese valor que nos falta. En la pregunta 40 tenemos la siguiente gráfica y nos menciona que la gráfica anterior representa las ventas de una empresa agrupadas de acuerdo a las estaciones del año. En total, durante el año se vendieron 5,000 suéteres. Si cada uno se vendió en 200 pesos, ¿cuál fue la diferencia entre las ganancias de la estación con más ventas y la de la estación con menos ventas? Ok, entonces hay que calcular primero la diferencia. En este caso, la diferencia estaría dada por la que tiene mayor ventas. Entonces la diferencia, la que tiene mayor ventas es un 48%, menos la que tiene menos ventas. Entonces en este caso es un 6%, es un 42% de diferencia. Ahora lo que vamos a hacer en este caso es calcular el número de suéteres que corresponde a ese 42%. Entonces aquí podemos multiplicar 5,000 por punto 42. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 5, 10, 0 y llevamos 1, 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 4 por 0, 0 y 4 por 5, 20. En este caso serían 0, 0, 0, 0, 1 y 2 espacios por el punto 42. 2100 suéteres son los que se vendieron, o la diferencia de los que se vendieron. Entonces en este caso, para ver cuál es el dinero, vamos a multiplicar 2100 suéteres por 200. En este caso podemos omitir los 0, nos multiplicamos por el 2 y al final los agregamos. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Agregamos los dos ceros, esa sería la cantidad de dinero de diferencia entre la venta del que vende más y del que vende menos, que serían 420,000, y la respuesta correcta sería la C. En la pregunta número 41 tenemos: ¿cuál es la pendiente de la recta cuya ecuación es 2x más y igual a menos 2? Para encontrar la pendiente de una recta debemos de tenerla en la forma y igual a mx más b, donde m representa la pendiente, es decir, tenemos que tener despejada y. Por lo tanto, en nuestra ecuación 2x más y igual a menos 2, tendríamos y igual a menos 2x, que pasa restando, menos 2. La pendiente es el número que se encuentra junto a la x con todo y signo, por lo tanto en este caso nuestra pendiente sería igual a menos 2. Por lo tanto la respuesta correcta sería la A. En la pregunta 42 dice: ¿de cuántas formas distintas pueden acomodarse 6 personas en 2 lugares? Entonces lo que vamos a hacer es una combinatoria. Tenemos nuestros 2 lugares y vamos a ver cuántas personas podríamos acomodar en cada uno de ellos o cuántas opciones tenemos. Para el primer lugar tenemos 6 personas para acomodar, cualquiera de las 6 se puede sentar ahí. Ya habiéndose sentado una, nos quedan solamente 5 opciones para que alguien se siente en la otra silla, y por lo tanto 6 por 5 tendríamos 30 combinaciones. Por lo tanto, en este caso nuestra respuesta correcta sería 30, la B. En la pregunta 43 tenemos que si A es igual a 3 más X y B es igual a 2X menos 4, ¿cuál es el valor de A menos 2B? Aquí debemos hacer una sustitución. En vez de A tendríamos 3 más X menos 2 por B, pero B tiene un valor de 2X menos 4. Y lo único que hay que hacer es resolver esta expresión. Entonces tendríamos 3 más X menos 2 por 2 sería menos 4X
y menos 2 por menos 4 más 8. Sumamos las x menos 4x sería menos 3x y 3 más 8 serían 11. Esta sería nuestra expresión ya resuelta, menos 3 más 11, y sería la respuesta correcta la 44. ¿Cuánto vale la mitad de la pendiente de una recta que pasa por los puntos 2,7 y 4,11? Ok, en este caso lo que vamos a hacer es calcular la pendiente de manera normal. Etiquetamos primero x1, y1, x2, y2. Nuestra fórmula de la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1, donde la pendiente en este caso sería igual a 11 menos 7 entre 4 menos 2. Entonces nuestra pendiente va a ser igual a 4 entre 2, es decir 2. Pero como nos piden la mitad de la pendiente, entonces la pendiente la tenemos que dividir entre 2. Entonces 2 entre 2 sería igual a 1. Entonces nuestra respuesta correcta sería 1. En la pregunta 45 dice ¿cuántos triángulos hay en la figura anterior? Para poder calcular el número de triángulos, lo mejor es separarlo por medio de figuras individuales o viendo cuántas figuras pueden juntar para hacer otro triángulo que nos piden en este caso. Entonces primero vamos a ver triángulos tomando una sola figura. ¿Cuántos tendríamos? En este caso tendríamos los siguientes triángulos. De una sola figura tendríamos 1, 2, 3 y acá tendríamos otros 3, entonces serían 6 y 7. Entonces de una sola figura tenemos 7 triángulos. Ahora de dos figuras, es decir, si juntamos dos figuritas, ¿cuántos triángulos podemos formar? Tendríamos 1, 2, 3, 4 y serían todos los que podríamos formar con dos figuras. Entonces tenemos 4. De tres figuras tendríamos 1, 2, 2 solamente. Ahora solamente nos quedaría toda la figura o el contorno. Entonces, en este caso el contorno pues ya sería todo nuestro triángulo. Tendríamos 1. Y ya podemos hacer la sumatoria. Entonces 7 más 4, 11, más 2, 13, más 1, 14 triángulos. Entonces en este caso tendríamos 14 triángulos y nuestra respuesta correcta sería la D. Ok, vamos a pasar a las preguntas abiertas. En la pregunta 46 tenemos ¿a cuánto equivale el doble de la suma de los divisores enteros positivos 16? Ok, nos pide la suma, el doble de la suma de los divisores enteros positivos 16. Hay que calcular los divisores 16 que sean en este caso positivos. Entonces los divisores del 16 que nos van a servir van a ser en este caso el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Recordemos en este caso que los divisores son los números que dividen de manera exacta a otro número. Entonces en este caso el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16 dividen al 16 de manera exacta. Entonces lo que vamos a hacer es sumarlos, serían 1 más 2, 3, más 4, 7, más 8, 15, más 16, 31. Pero nuestra respuesta en este caso nos pide el doble, entonces nuestra respuesta va a ser 2 por 31, 62. Entonces nuestra respuesta correcta sería 62.
En el siguiente ejercicio tenemos una tabla donde dice el número de bacterias y la hora. Nos dice: en un laboratorio médico se está estudiando la reproducción de una bacteria. La tabla anterior muestra su comportamiento durante el día de ayer. Si esta se mantuvo regular, ¿cuántas bacterias había al iniciar el día de hoy? Ok, entonces primero tenemos que ver cómo van cambiando las horas. Las horas van de 3 en 3. Por lo tanto, la siguiente hora que tendríamos serían las 24 horas, que eso pues también corresponde al inicio del día que sigue. Y lo que va pasando con las bacterias es que se van duplicando por 3, por 3 y así consecutivamente, por 3, por 3. Es decir, en el siguiente día tendríamos 243 por 3. Entonces 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 12 llevamos 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. Entonces en el siguiente día se iniciarían con 729 bacterias. Para la pregunta 48 tenemos que ¿cuál es el resultado de la siguiente suma de fracciones expresada en números decimal? Ok, entonces aquí hay que hacer la suma primero. Podemos simplificar la fracción de 14 sobre 16 entre 2. Esta fracción nos quedaría como 7 sobre 28 entre 2. 7 sobre 28 más 3 medios. Podemos dividir en este caso entre 7 la primera fracción, entonces nos quedaría 1/4 más 3 medios. Se podría hacer la suma de fracciones o podemos sacar el valor decimal. 3 medios, en este caso cada medio es 0.5, entonces 3 medios serían 1.5 y 1/4 1.25, entonces 0.25, entonces lo que tendremos que sumar es 0.25 de 1/4 más 1.50. Entonces en este caso nuestro resultado decimal sería 1.75. Por lo tanto la respuesta correcta sería 1.75. En la 49, ¿cuál es el promedio de 5 números pares consecutivos si el número menor de estos es 6? Okay, en este caso tenemos una pequeña reglita. En estadística, cuando se tienen números consecutivos, se cumple la siguiente regla. Se cumple en este caso que la media es igual a la mediana. Y recordemos que la mediana es el valor que se encuentra en la mitad cuando los números están ordenados. Entonces en este caso tenemos 5 números y el número menor de estos es 6. Entonces tenemos nuestros 5 números: 1, 2, 3, 4, 5. Y esta es nuestra mediana, pero también va a ser nuestra media o promedio. Entonces en este caso, si el más pequeño de ellos es 6 y son pares consecutivos, entonces el que sigue es 8, luego 10, luego 12 y luego 14. Por lo tanto, en este caso nuestra respuesta sería 10, porque 10 es la mediana y en este caso también sería el promedio. En la 50, ¿cuánto vale el valor absoluto de D en la expresión? Ok, es una ecuación, hay que despejar. Entonces aquí tendríamos 3D más 8 igual, voy a multiplicar 2 por 5, 10D más 4 por 2, 8. Voy a mandar las D del lado derecho y el 8 del lado izquierdo. Entonces 8 menos 8 es igual a 10D menos 3D. 0 es igual a 7D. El 7 pasa dividiendo y 0 entre 7 me va a dar 0. Entonces D es igual a 0. Por lo tanto la respuesta correcta sería 0. En el ejercicio 51 dice: los estudiantes de la licenciatura en turismo deben dominar por lo menos un idioma adicional luego de haber completado los niveles de inglés. En un grupo de 38 estudiantes, 12 aún están cursando inglés, por lo que todavía no pueden estudiar otro idioma. 16 están estudiando alemán y 14 optaron por italiano.
¿cuántos alumnos de dicho grupo están estudiando tanto alemán como italiano? Ok, en este caso, del total de 38 estudiantes, tenemos un total de 38. Hay 12 que están estudiando un inglés y no pueden cursar otro idioma, entonces vamos a restarle menos 12, que son los de inglés, y tendríamos un total de 26. De estos 26 pueden estar estudiando alemán o italiano. Pero como la suma en este caso de los que estudian alemán y los que estudian el italiano es más de 26, eso quiere decir que en esos 26 debe haber personas que están estudiando los dos idiomas. Para obtenerlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a sumar la cantidad de los que están estudiando alemán, la cantidad de los que están estudiando italiano, 30, y vamos a restarle los 26 que estudian uno de esos dos idiomas, y esos serían los que estudian los dos idiomas, los que están de más. Entonces 30 menos 26, 4 estudian ambos idiomas. Por lo tanto, en este caso, como hay 4 que estudian ambos idiomas, esa sería nuestra respuesta correcta. Nos están pidiendo cuántos estudian tanto alemán como italiano. Nuestra respuesta sería 4. En la 52, el mayor de los profesores de una escuela rural tiene 82 años, mientras que el menor de todos tiene 18. ¿Cuál es el rango de edad de los profesores en dicha escuela? El rango simplemente se va a calcular con la cantidad mayor menos la cantidad menor. Entonces, en este caso, el rango pues se va a obtener de restar 82 menos 18. Por lo tanto, el rango va a ser igual a 82 menos 18, que serían 64. Entonces, el rango en este caso de esta escuela es de 64 años. En la 53 tenemos dos ecuaciones. Si 3a menos 5b es igual a 2 y 2a menos 6b es igual a menos 4, ¿a cuánto es igual? 3 por a más b. Entonces vamos a encontrar cuánto es el valor de a más b. En este caso, lo más conveniente va a ser restar nuestras ecuaciones, ya que 3 menos, si nosotros nos enfocamos solamente en las a, 3 menos 2a nos va a dar una a, y menos 5 menos 6 nos va a dar una b positiva. ¿Por qué? Porque aquí va a ser menos 5 menos 6 se va a hacer más 6 y nos va a dar una b positiva. Entonces vamos a restar 3a menos 5b igual a 2 menos 2a menos 6b igual a menos 4. Entonces, en este caso, al hacer la resta, tendríamos que 3a menos 2a nos va a dar a, menos 5b, menos por menos más 6b nos va a dar más 1b, y 2 menos 4 nos va a dar más 4, entonces 2 más 4 va a ser 6. Y entonces en este caso a más b es igual a 6, entonces aquí sería 3 por 6 igual a 18. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería 18. En la pregunta número 54 tenemos que si x a la y por x al cuadrado es igual a 32 y y es igual a 3, ¿cuál es el valor de x? Ok, en este caso vamos a sustituir. Sabemos que la y vale 3, entonces vamos a sustituir la y en este valor y nuestra expresión quedaría como x al cubo